Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El Congreso aprobó, ya despachó a ley para que las próximas elecciones definitivamente, octubre, las elecciones municipales y de gobernador, sean en 2 días con voto obligatorio. Solo una jornada, eso sí, con feriado irrenunciable el domingo y la eliminación de la ley seca. Son algunas de las modificaciones que se plantean. El último trámite fue aprobado en la Cámara de Diputados por 138 votos a favor, 2 en contra, y confirma la realización de las votaciones para elegir alcaldes y gobernadores los días 26 y 27 de octubre. Como adelantábamos, la iniciativa ratifica el voto obligatorio con una multa, ya no es un rango, una multa única de aproximadamente 33.000 pesos, en una sanción que será ejecutada por los juzgados de policía local. En relación al funcionamiento del comercio, solo será feriado irrenunciable el domingo 27. Va a ser interesante poder ver el efecto de un feriado irrenunciable, porque como serán 2 días y solo uno irrenunciable, vamos a ver cuál es la diferencia, ya sea para cuánta gente va a votar a uno o en otro día, aunque tiene que ver con la actitud o con las ganas que tenga cada persona de ir a votar, si que le conviene el viernes o el sábado, pero uno va a poder tener una referencia. No sé, le pongo el ejemplo, si el día sábado votó el 10% de las personas y el día domingo quiere irrenunciable el 90%, bueno, hay una referencia, es decir, parece que el que abra el comercio puede ser un problema. ¿Por qué pongo este tema? Porque el comercio y en general las autoridades o autoridades empresariales y del comercio sostienen que esta es una medida muy anticrecimiento, muy anticomercio y que puede dañar mucho al comercio, que no le permite abrir ese día. Sobre todo viendo 2 días para votar, decían, ¿para qué hacerlo irrenunciable si la gente puede ir a votar uno de los 2 días? Se flexibiliza la posibilidad. Se calculan que los últimos años, eran, me parece que 4 años o 3 años, eran 15 días que ha habido feriados irrenunciables por días de votación. 15 días que han tenido que cerrar el comercio. Por lo tanto, tiene un efecto en el largo plazo y, bueno, ahora vamos a poder ver los efectos electorales, que es lo más importante para poder realizar elecciones normalmente. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, como es habitual, Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías. Encantado. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, de la Universidad de Portales, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches a ambos, como siempre. A ver, quedó terminadita la ley, fue bien discutida, requirió un veto presidencial. ¿Qué cosas positivas le ven a esta nueva ley? ¿Y qué cosas le quedaron dando vueltas, Nerea? Ya sea de la ley misma o de la discusión que se generó. Sí, bueno, en primer lugar, me parece destacable la de la multa, volver a tener una multa para las personas que se quieren abstener por razones, digamos, ya sea circunstanciales o más bien porque no desean votar en la elección. Principalmente por lo que está establecido en la Constitución, ¿cierto? Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, si hablamos particularmente de participación electoral, no de comportamiento electoral, sino que si las personas van a votar o no, más allá de por quién voten, evidentemente que el voto obligatorio, lo que nos muestra la evidencia comparada, es que hace que aumente en promedio la participación electoral. Entonces, desde ese punto, desde la participación electoral, es una buena noticia, más allá del comportamiento electoral, por quién voten las personas, que es la gran incógnita, después de haber pasado muchos años con voto voluntario, por quién van a votar esas personas que antes no votaban. Más allá de esa incógnita, es una buena noticia para la participación electoral. Me parece que en general la mala noticia, en global, en general, es tener incertidumbre respecto de las reglas del juego tan antes de las elecciones. Eso me parece en general que nunca es una buena noticia, pero sí es que el punto importante iba a ser que se iba a cambiar sustantivamente las reglas del juego, como sacar el voto obligatorio y dejarlo de facto voluntario. Me parece que es mucho mejor que haya existido este veto, que haya restablecido, por ejemplo, esta multa de 33.000 pesos y entre otras cosas que no la muy elección baja. sea en El diputado Undurraga de Evópolis decía
que es absolutamente, ¿cuál fue el término que utilizó? Si insuficiente, pero le parecía que los 33.000 pesos no eran inhibitorios para alguien de ir a votar. No se refirió en esos términos exactos, los planteo yo, pero le parecía que 33.000 pesos no tenía el efecto sanción que debería tener, como lo tenía antes, hasta 190.000. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿O les parece que está bien los 33.000 pesos? Bueno, en general, en la medida en que el costo sea más alto, va a ser mucho más costoso abstenerse. Desde ese punto de vista, lo que nos diría la teoría de la elección racional es que en el fondo este cálculo que harían los votantes o potenciales votantes antes de ir a votar sería chuta, me sale harto más caro quedarme en la casa y no votar que ir a votar y por lo tanto voy a votar. En la medida en que ese costo empieza a disminuir, uno empieza a pensar que la probabilidad de abstenerse empieza a aumentar. Entonces, evidentemente que... ¿Deja de ser obligatorio el voto? No, ¿De alguna manera? De alguna, o sea, si es que lo queremos pensar a como era antes, quizás sí, es menos obligatorio que versus la multa de 190.000 pesos, pero el punto importante es que no vamos a poder medir necesariamente, es muy difícil aislar el efecto causal para determinar si esos 190.000 pesos están pesando más que los 33.000 pesos de ahora. Entonces no lo vamos a poder medir empíricamente, pero uno podría teorizar que efectivamente, en la medida en que aumenta el costo, mayor probabilidad de que la gente vaya a votar. Rodrigo, ¿cómo ves tú? ¿Qué cosas te llaman la atención de cómo quedó la ley o de la discusión que hubo? Bueno, varias cosas me llaman la atención. La primera es la forma, porque recordemos que esta discusión legislativa se dio por una solicitud del CERVEL para extender la votación a 2 días, dado que el voto era obligatorio, la magnitud y la complejidad de la elección que estamos a la vuelta de la esquina en octubre. Sencillamente el CERVEL decía que no se alcanzaba en un día, que íbamos a estar hasta las 11, 12 de la noche. Tengo que, y eso quizás es lección aprendida para el futuro, porque nos vamos a enfrentar con otra elección, con voto obligatorio el próximo año, y no me imagino, porque esta norma solo se aplica a la elección municipal. Sí. Por lo tanto, vamos a tener que la discusión va a renacer para la elección del próximo año, de si la hacemos en 2 días o en un día. Yo tiendo a pensar que con un tiempo razonable de preparación, el CERVEL puede adecuarse para hacerlo en un día. Más mesas, más locales, más tiempo quizás también de votación. Es una elección un poco más simple porque solamente van a haber 3 votos, menos candidatos de lo que van a haber en esta elección. Pero recordemos que esta discusión era para hacerla 2 días. Y el gobierno incorporó el tema de eliminar la multa, de eliminar la sanción a los extranjeros. Entonces, se vio manchada una discusión de carácter legislativa y técnica por una de carácter política. Ahora, destaco que ya cuando restan 70 días y un poquito más, al menos tenemos certeza de que va a haber una multa que es más baja que la que estaba anteriormente, por lo tanto podría eventualmente impactar en la participación. Ya saben los candidatos cuánto va a ser el monto por voto que van a recibir, los partidos también van a saber eso y tenemos también certeza del feriado renunciable el día domingo. Pero creo que dentro de todo, destacar que una certeza, pero creo que es la solución menos mala a la que nos enfrentamos durante un minuto en que efectivamente, por distintas razones, se trató de cambiar la elección a una de voto voluntario de facto. Habiendo terminado toda esta vuelta, con todas las discusiones, con vetos, en fin, con tensiones, ¿ustedes creen en la teoría de que el gobierno quiso aprovecharse? Voy a usar un término que utilizó hoy día el mismo diputado Undurraga, que lo escuché en la tarde, por eso es que me quedó en la cabeza, en una declaración en una radio. Dijo que no era bueno meterle la mano a la urna. ¿Creen ustedes que hubo intención de sacar ventajas políticas de parte del gobierno? ¿Ustedes comparten ese juicio al querer hacer no obligatorio el voto, por ejemplo, para los extranjeros avecindados en nuestro país? ¿O ustedes creen que esa no era la intención? Bueno, es una pregunta súper compleja porque hacer el voto tanto voluntario para todos como obligatorio para todos cambia el universo de personas en general que uno esperaría que vayan a votar. O sea, evidentemente que las personas que van a votar con voto obligatorio en promedio aumentan, con voluntario en promedio disminuyen. Entonces eso podría cambiar el resultado de las elecciones, efectivamente, ¿ya? Sabemos más o menos bastante bien por toda la evidencia empírica que tenemos en Chile quienes votaban con voto voluntario. Todavía estamos en proceso de investigar quiénes votan con voto obligatorio, porque hay un delta y hay una diferencia bastante importante que es súper interesante analizar. Entonces, lo que podríamos pensar es que esa diferencia podría hacer que un sector versus otro gane una elección,
¿ya? Lo mismo con el voto extranjero. Y si es que alguien piensa, pero quizás ese porcentaje o esa población no puede hacer un voto, digamos, relevante para la elección. Pensemos en la elección de 1999 de Lagos con Lavín, que fue dentro de las más estrechas que hemos tenido de la vuelta a la democracia. Más o menos 100 votos. Exactamente. Entonces uno podría pensar, bueno, quizás para una elección municipal, que en general la gente participa menos que para las elecciones presidenciales en promedio, quizás la discusión no es tan fuerte, pero para una elección presidencial, como dice Rodrigo, que seguramente vamos a tener esta discusión nuevamente, puede ser clave 30.000, 40.000, 200.000 votos. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que para esta elección no me parece que haya... No me parece que sea meter... No creo que sea meter la mano en la urna, para nada. No. Pero sí creo que esta discusión va a volver para la elección presidencial y ahí sí que podría ser complejo. Es que hasta donde yo escuché, los que decían que había una intención de modificar el resultado, tenía que ver con la votación particularmente de los ciudadanos, de los extranjeros venezolanos avecindados en Chile, porque uno podía presuponer que venían arrancando de la dictadura Maduro, por lo tanto eran más proclives a votar por la derecha. Sí. Entonces querían dejarlos afuera de la elección. Rodrigo. Hartos supuestos detrás. ¿Muchos supuestos o hay algo de verdad? Hay datos, hay encuestas que de alguna otra forma te muestran la intención de voto que tienen los extranjeros en Chile, que le acercan mucho más a la idea de la oposición y a los candidatos de la oposición. Y yo, al no encontrar ninguna razón de fondo, porque el gobierno no acompañó en esta discusión alguna razón potente para cambiar las reglas del juego en ese punto, uno tiende a suponer que también habían cálculos electorales, particularmente en algunas comunas, con una cantidad relevante de votantes extranjeros, llámese Santiago, Independencia, donde justamente el oficialismo tiene mucho que jugar. Entonces, yo creo que sí hubo algo de cálculo por parte del gobierno en esta jugada del ministro Elizalde particularmente. Igual una acotación, en general estos, entre comillas, cálculos electorales siempre están detrás de reformas que buscan ampliar el sufragio en general. Pensemos en el voto femenino, a mitad de siglo, en el caso chileno. Otros países también que hacen que personas que no son ciudadanos puedan votar, como por ejemplo Uruguay, como por ejemplo Nueva Zelanda. También por parte del oficialismo también había un cálculo de estas personas van a votar por mí, por lo tanto me conviene que voten. Entonces, en general, yo diría que la política no está exenta de estos cálculos, pero me parecería mucho más obvio para una elección presidencial y legislativa que para una elección municipal, en general. Factor Bachelet, queridos contertulios. Bachelet está con una presencia muy grande en medios, en actividades públicas. Hay algunos que sostienen que tiene que ver con que está eventualmente partiendo una candidatura, otros sencillamente trabajando para aglutinar a un sector oficialista que no está del todo pasando por sus mejores momentos de unidad. ¿Ven ustedes el factor Bachelet en qué sentido, Nerea? Sí, bueno, una cosa que es absoluta y completamente irrefutable es que sin hacer campaña directamente, Michelle Bachelet tiene una visión bastante positiva por parte de la opinión pública, no así tanto en si es que votarían por ella de manera abierta, como sí lo endosan a Evelyn Matei. Eso como primer elemento, y no solamente en CADEM, sino que también en la encuesta CEP, que es metodológicamente la mejor encuesta que tenemos en Chile. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, por ejemplo, si es que Bachelet tuviese que esperar un momento para anunciar su campaña, esperando que surjan otros nuevos liderazgos, que en general lo veo bastante difícil, pero todo puede pasar en política. Recordemos que las personas que más sonaban en la elección pasada presidencial y que estaban liderando las encuestas finalmente no llegaron ni siquiera a la primera vuelta. Entonces, todo puede pasar en política, sin duda alguna. Estoy haciendo referencia a Lavín y a Jadwe. Pero si es que si yo fuera asesora de Michelle Bachelet, que no lo soy, y yo veo en general que su figura está subiendo en las encuestas y no está haciendo campaña, yo no tendría ningún apuro en decirle haz transparente tu campaña política, porque eso igual genera un desgaste. Evidentemente que en la medida en que Michelle Bachelet empieza a subir en las encuestas, y si es que ella abiertamente dice que estaría abierta a hacer la carta del oficialismo, evidentemente que toda la carga de la oposición va a estar centrada en ella. Lo mismo que pasa ahora con Evelyn Matei, en menor medida todavía porque sigue siendo alcaldesa de Providencia. Y para ti, Rodrigo, el factor Bachelet, ¿cómo se lee? O sea, yo discrepo ahí en Nerea, o sea,
cuando alguien se reúne con el candidato a gobernador de la región metropolitana, saca fotos, cuando se reúne con todos los alcaldes, cuando se junta con todos los candidatos, cuando va a actos como el que hizo esta mañana con el alcalde de Maipú y la ministra de Salud, está en campaña. O sea, una cosa es que no lo diga, pero que está en campaña, yo creo que analizando efectivamente qué va a hacer, pero ella sabe el liderazgo que ejerce en un sector, sabe que frente a la carencia de liderazgos que ha demostrado tener el oficialismo, ella tiene una relevancia dentro de ese rol que le corresponde. Y sin duda yo creo que esto va a depender mucho del resultado que se obtenga en octubre. En el fondo, todas las cartas que está jugando ella, de alguna u otra forma, van a ser analizadas el día 28, 27 de octubre en la noche, para ver si efectivamente hubo un efecto de correlación entre lo que ella, de alguna otra manera, tiene de marca positiva y los resultados electorales. Pero a mí no me cabe ninguna duda que por lo menos ella, la gente que la circunda, tiene la conciencia de que es la candidata mejor posicionada del oficialismo, por lo tanto, yo creo que está jugada con su rol. Efectivamente, optar a un tercer periodo cuando también tiene la perspectiva de tener un cargo relevante en la ONU, eso también yo creo que a ella le niega de alguna forma, pero nadie duda de que esté en campaña. ¿Cuándo sería el plazo para Michelle Bachelet, que tiene toda la libertad del mundo de hacer lo que quiera en este plano y en los personales, ¿no es cierto? Pero obviamente, en seguir adelante en la figura de un gran árbol, como son estos grandes liderazgos, producen sombra. Y a la sombra sabemos que no crece nada. ¿Cuál es el plazo para que ella siga y eventualmente, nos lo voy a inventar, en marzo, abril, mayo del próximo año, digan, no, pues yo nunca he dicho que voy a ser candidata? Y entonces alguien le va a decir, pero es que usted, mire, yo les voy a contar una infidencia. Mañana sale la entrevista a Michelle Bachelet. Me contaba un pajarito que la vio, que estuvo presente en esa entrevista, que cuenta ella, sale mañana la tercera, a la 1 del día creo que se emite, sí, pero fue hecha en la Universidad de Adolfo Ibáñez hace unos días. Y ella cuenta la anécdota. Entre la primera y la segunda candidatura ella estaba en Nueva York. Y va su madre a Nueva York, que ya estaba bien avanzada, y le dice, Michelle, esto lo cuenta ella, Michelle, estás frita. Como diciendo, ya no te puedes correr, ya la responsabilidad es tú, eres tú o quién. Bueno, y fue candidata. ¿Estará frita ya o cuándo queda frita Michelle Bachelet en términos que ella misma usa? Esa es una gran pregunta. O sea, a mí me parece en general, yo discrepo un poco de Rodrigo, yo creo que esto tiene una doble lectura, ¿cierto? O sea, primero está la lectura de ella es una figura que está evaluada muy positivamente, entonces a cualquier otro candidato, ya sea ahora para la elección de alcalde o para la elección de gobernadores, le sirve muchísimo salir en una foto con Michelle Bachelet. Claro. Así como también le sirve a la oposición salir en fotos con Matei. Ahora, si podemos leer eso como que ella está haciendo campaña, bueno, al menos indirectamente, sí. A pesar de que ella efectivamente no ha dicho yo efectivamente soy la carta presidencial del oficialismo, qué sé yo. A mí me parece que en general la cosa se empieza a complicar una vez que, por ejemplo, Evelyn Matei termine su mandato como alcaldesa, donde tiene toda plena libertad de empezar su campaña un poco más en serio. Y desde ese punto de vista, tanto sea Michelle Bachelet como cualquier otro candidato o candidata que salga del oficialismo, va a tener que, con el tiempo, ponerse a la misma altura que Evelyn Matei con la fuerza de la campaña que seguramente va a hacer. Entonces, me parece que el primer momento es cuando Evelyn Matei termina su mandato como alcaldesa, porque alguien en el oficialismo va a tener que ponerse a tono y muy probablemente, no necesariamente por decisión de ella, pero por decisión del sector, muy probablemente va a ser Michelle Bachelet, a menos que haya un terremoto político. Yo además sumaría otro elemento. Primero, el resultado electoral. Yo creo que va a ser muy relevante la noche de la elección municipal, cuál va a ser el resultado del oficialismo y básicamente las figuras que ella ha acompañado versus también lo que... ¿A qué te refieres? Si le va mal o bien. Es que si le va mal al oficialismo probablemente se desgaste la figura de Michelle Bachelet. O sea, ella está haciendo una apuesta, ella está apostando por acompañar a ciertos candidatos, ella está apostando por aglutinar a su sector. Si esa noche el resultado del oficialismo es negativo o muy negativo, claramente va a estar más cuestionado su liderazgo y sus expectativas presidenciales. Y lo segundo va a ser el minuto en que empieza a sacar el pizarrón a Michelle Bachelet, porque hasta ahora ella ha acompañado, pero todavía no le sacan en cara
su silencio en el tema de Venezuela? Aquí algo dijo, ¿te acuerdas que lo comentamos acá que está? Pero desde ahí no ha tenido ni una declaración en el tema de Venezuela. Cuando la sacan el pizarrón por la reforma educacional, por la reforma tributaria, por la reforma electoral, que también fue su gobierno. Entonces, reformas que finalmente no tuvieron el impacto que se buscaba y que finalmente incluso dañaron parte importante de la institucionalidad del país. Y cuando empieza a suceder eso, vamos a ver si se mantiene esta efervescencia por la figura de Michelle Bachelet y seguramente, como dice Nerea, cuando se determine ya quién va a ser el candidato de la oposición, que probablemente sea Evelyn Matei, y se empieza a confrontar este delegado que ha dejado Michelle Bachelet, yo creo que también vaya a cuestionarse si un resultado negativo en la municipal, dañar su, entre comillas, legado político, histórico, valga la pena, en el fondo, hacer este sacrificio de ir una tercera vez. Ella lo ha dicho, pero ha ido matizando la forma en que ha ido, de fondo, negando su participación. En fondo dijo, esperemos hasta mañana, creo que fue la última, o esperemos hasta marzo, ya abriendo quizás la puerta para poder eventualmente analizar con mayor profundidad una candidatura presidencial. A ver, les quiero cambiar nuevamente de tema porque hay tantos que hay que aprovechar bien el tiempo, y es la reacción, o más bien lo que ha sucedido en el Partido Comunista con Venezuela, porque ya no se puede hablar, evidentemente ya no se puede hablar de un partido comunista. Es cosa de ver a Carol Cariola hablando de actitudes dictatoriales de Maduro. Eso en el pasado no hubiese sido posible. ¿Ustedes se imaginan hablando del gobierno de Fidel Castro, de Raúl Castro, de una actitud dictatorial? Imposible. Hoy día sí se ve. Porque también hay una evidencia de la dictadura y de los atropellos de derechos humanos y del fraude electoral y todo, que se está partiendo, se está fisurando el Partido Comunista, ¿ustedes ven? ¿O el peso de la historia va a ser suficiente para volver a encarrilarlos? Y también, perdón, su relación con el gobierno. Sí, bueno, para mí es bien notorio esta suerte de clivaje, fractura en el Partido Comunista, que efectivamente está atravesado, como otras veces lo hemos conversado, por el factor generacional, pero también género. O sea, son en general mujeres, no únicas, pero son mujeres que están liderando, pareciera ser una voz diferente al Comité Central, ¿ya? Que me parece bastante relevante, y no solamente con Venezuela, también lo hemos conversado con otras temáticas, pero sin duda alguna que Venezuela es uno de los factores que más pesa. Ahora, en general, como buena noticia, diría yo, este llamado a, de alguna u otra manera, transparentar las actas, me parece que en general es una buena noticia. Lo que no me parece buena noticia es que haya sido a través de la presión y a través de este cuestionamiento, si es que este pacto electoral que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista seguiría rigiendo, sobre todo si es que la pregunta si se puede proyectar más allá de la elección municipal y la elección en general que se nos avecina ahora en 4 meses más. Y eso me parece que puede remecer al Partido Comunista, desde el punto de vista que desde la nueva mayoría, desde esa coalición, el Partido Comunista está acostumbrado a ir dentro del pacto oficialista, que tiene escaños en el legislativo y que también tiene relevancia dentro del ejecutivo. Estar fuera de este pacto al Partido Comunista le significaría sin duda alguna menor cantidad de escaños y muy probablemente no una participación en el ejecutivo. Eventualmente, si el oficialismo llega a ganar. ¿Esto sí se cumple lo que dice Quintana, de que hay que revisar si se mantiene haciendo pacto la izquierda o la centroizquierda? Y no lo ha dicho Quintana, Matías, también lo dijo el senador Lagos Weber, lo dijo Juan Luis Castro. O sea, hay una corriente del socialismo democrático que a mí me parece que desde un punto de vista institucional tienen bastante razón de ir en pacto electoral con aquellas personas que defienden la dictadura de Maduro. Sin duda es un daño para su credibilidad, para sus convicciones y también para sus resultados electorales. Por lo tanto, lo que estamos en presencia, yo creo ahora, no solamente es una lucha generacional, que tiene también algo de eso. Están justamente en un congreso dogmático del Partido Comunista, tienen elecciones a fin de año, hay una disputa entre los sectores más jóvenes y Lautaro Carmona, pero también hay un tema de vocación de poder, que yo creo que quizás los jóvenes, que tiene relación con la edad, la han sentido mucho más que aquellas personas que han estado más alejados históricamente del poder. Carol Cariola es la presidenta de la Cámara de Diputados, la ministra Vallejo forma parte del comité político. O sea, hay una conciencia de la relevancia del poder que se la han ido adquiriendo justamente en el ejercicio de él,
y que entienden que en una fisura, en una eventual dispersión de este pacto político electoral, efectivamente la representación del Partido Comunista, por lo tanto su futuro político, corre peligro y creo que es parte del realismo del poder que ellos mismos han ejecutado. ¿Y bien posible que el Partido Comunista siguiera avalando la dictadura de Maduro o no condenando los hechos que son... Es tan brutal la evidencia, Matías, es tan brutal la evidencia. Ostensible la evidencia, tenga la capacidad de romper un bloque de gobierno? ¿Ustedes lo ven? A futuro, me refiero, no el bloque actual, sino que en una coalición futura. Yo veo bien posible que el pacto electoral actual no se prolongue para la elección legislativa y elección presidencial si es que esto sigue siendo un eje central dentro de la coalición. Ahora... Es que, perdón, que pierden todos, porque vamos a suponer el PPD, o sea, Quintana, Sí. Lagos. El PPD puede plantearlo hoy día, pero otra cosa es con guitarra. Cuando tengan que no hacer pacto, ¿y con quién va a hacer pacto el PPD? ¿Va a ir solo? Mira, También tiene costos para ello, entonces el pragmatismo... Tenemos un caso, más allá de la brutalidad de lo que hemos visto, del informe que estamos comentando de la ONU, donde había más de 20 muertos, más de 1.200 detenidos. Todavía hay dirigentes que están técnicamente desaparecidos, que no se sabe el paradero de dirigentes políticos de oposición. Lo que le pasó oposición. al PPD, Matías, y a su presidenta en ese minuto cuando ella decidió correr en una lista paralela fuera de este pacto a raíz de los escándalos del caso Convenio, que sin duda, para mí, desde mi punto de vista de los valores que se representan, tiene un impacto menor porque aquí no estamos hablando de atentados contra la vida, ni principios, sino que aquí hay seguramente otros temas vinculados con hechos delictuales. Pero trató de correr sola, le fue mal electoralmente y le costó la presidencia del partido. Por lo tanto, yo insisto, esta vocación de poder, esta conveniencia electoral, finalmente, más allá de estas diferencias que pueden llegar a ser brutales, creo que igual van a hacer que persista este pacto con la expectativa de tener un mejor resultado electoral. Así lo hemos visto históricamente. Sí, yo veo que esto puede ser posible que marque la prolongación de este pacto electoral. Pero evidentemente que nuestro sistema electoral, sobre todo estoy pensando en las elecciones legislativas, el incentivo es hacer listas grandes que tengan grandes nombres para poder en el fondo acarrear la mayor cantidad de votos a esa lista. Por lo tanto, evidentemente que el incentivo institucional no está hecho efectivamente para hacer una lista más pequeña, con menos partidos, con candidatos quizás que suenan menos que una lista bien grande, con una mayor cantidad de candidatos y partidos relevantes. Pero sin duda alguna creo que vamos a seguir discutiendo esto, no creo que esto se acabe acá, pero sí me parece relevante, más que podamos proyectar o no este pacto electoral que está por verse, es esta fisura en el Partido Comunista y qué va a pasar dentro del Partido Comunista una vez, por ejemplo, terminado el gobierno, Camila Vallejos, Carlos Cariola, por poner ejemplos, ¿se van a cuadrar con el Partido Comunista o va a seguir siendo una disidencia respecto al Comité Central, más allá de la elección que va a tener el Partido Comunista ahora al final de año? Vamos a ver los resultados que ha sacado también el Partido Comunista, porque lleva importantes candidatos. Pues lleva Santiago. Claro. Si Iracy Halder logra reelegirse, sería un hecho inédito en la política chilena de regreso a la democracia. Nunca, no, hay un caso de una reelección, pero la norma es que no se reeligen los alcaldes por Santiago, y si lo hace esta candidata que es comunista, bueno, va a ser un tremendo triunfo. Temas que se nos queden en el tintero, parece que esos son los más importantes. El caso Audio. Pero el caso Audio recién hay formalización el día 21, se sabe poco, pero... Lo podemos decir, sí, efectivamente. A ver, buen punto. El caso Audio, el caso, no sé, Luis Hermosilla, que por ahí lo conocemos más, pero no es el único, y otros también. Hay instituciones del Estado que se han querellado, impuesto interno, ¿no es cierto? En la Tesorería General de la República, si no me equivoco. ¿Ustedes creen que va a impactar en algo en la política o va a estar circunscrito al caso y las personas involucradas en el caso? O sea, ¿Tiene capacidad de afectar la política? Yo diría que la manera más importante que puede afectar la política, estoy intentando verlo como bien global, es que en todos estos casos, y sobre todo desde el 2015 en adelante que empezaron estos casos de corrupción y explotaron, y son mucho más visibles, no es que no hayan existido, son mucho más visibles, nos estamos jugando la credibilidad de las instituciones políticas en democracia caso a caso. Y me parece que este caso en particular, que tiene muchas aristas y que probablemente no conocemos todas las aristas todavía, tiene la posibilidad de marcar un antecedente
así como todos los casos que hemos ido conociendo, para, en el fondo, de alguna u otra manera, hacer que la opinión pública, hacer que la ciudadanía pueda, caso a caso, granito de arena a granito de arena, ir creyendo nuevamente en las instituciones políticas democráticas. Cosa de ver la encuesta CEP, en general todas las instituciones políticas, pero la más afectada obviamente es el Congreso, los partidos políticos, pero el Poder Judicial en general también está muy mal evaluado por parte de la ciudadanía. En general me parece que ese es como el efecto más obvio, que caso a caso nos tenemos que ir jugando en una democracia como la Ya, chilena. o sea, los efectos a la política en su conjunto, no al sistema político Claro. más que a la... Pese a que en un comienzo del caso Audio, el oficialismo trató de alguna forma de vincular, dada la cercanía de Hermosilla con el exministro del Interior Andrés Chadwick, como a ceñirlo, a darle un matiz de carácter político, pero recordemos cuál fue el último cliente que tuvo Luis Hermosilla, fue el asesor de segundo piso del presidente Boric, Miguel Crispi. Ese fue su último cliente que terminó renunciando al patrocinio que había entregado el abogado cuando estalló el caso Audio. Por lo tanto, yo creo que esa transversalidad que finalmente tiene Luis Hermosilla también va a contribuir a que no se, de alguna otra forma, ensucie el mundo político en torno a lo que puede significar este caso. Rodrigo Arellano, Nerea Palma, ambos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, como Que siempre. esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Y si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Fíjese que se publicó ayer en el Diario Oficial un decreto que plantea el retraso que va a haber de 4 años aproximadamente de la puesta en marcha de la última etapa, no de la ley completa, de la última etapa de la ley 21.368, que tiene que ver con la ley de plásticos de un solo uso. Y tiene que ver también, o en este caso específico, con que se han retrasado la puesta en marcha o la implementación de los reglamentos de esta ley. Para que haya una ley no hace falta solo que se apruebe y se publique, sino que tenga reglamentos, el cómo se va a publicar, cómo va a funcionar una ley en un país, ¿no es cierto? No es inocua la presencia o la creación de una nueva ley. Bueno, pero lo que queda de fondo es decir, ¿y qué no vamos a tener? ¿Ley de plásticos de un solo uso? ¿Se acabó? Claramente no es así, es un retraso. ¿Qué significa ese retraso? Estamos con Marc Minebo, director de Plastic Ocean Chile y miembro de la coalición Supera el Plástico. Marc, gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, leíste la noticia también, me imagino que tienen ustedes opinión y tienen más claro cuál puede ser el efecto del retraso de esta implementación legal. Sí, 18 meses parece no tanto tiempo, pero si lo medimos en temas de cuánto basura se va a generar. 18 meses, son un año y 18 medio. meses. Ya, sí, okay. Porque lo que decretó esa nueva ley era un retraso en total de 54 meses desde la publicación. Okay, pero ya han pasado 3 años, perfecto. entonces quedan 18 muy buena meses. declaración, ya. Entonces hay 18 meses más de trabajo adelante para implementar bien esta ley. Lo que significa en temas de basura, porque obviamente como Fundación Ambiental nos preocupa la basura y la contaminación, eso más o menos 34.000 toneladas de plástico, de basura, que se va a generar en los próximos 18 meses. Entonces el impacto es grande. ¿Y qué es lo que, vamos a suponer que entraba en vigencia completa la ley ahora? ¿Qué significaba exactamente esta ley? Significaban 3 cosas. Una parte hablaba solamente sobre el consumo adentro de locales de comida, ¿ya? Y lo que iba a pasar ahí es todos los desechables, los productos desechables iban a estar fuera, prohibidos, y sean reemplazables por reutilizables. ¿Ya? Es paso 1. Eso no requiere reglamento, para dejarlo muy claro. Sí, lo que leímos también en la tercera, le escuchamos mucho, sin reglamento no se puede cumplir la ley, esa parte
no necesita reglamento. Ya ha sido claro hace 3 años. Otra parte habla sobre el delivery o la comida para llevar. Sí, sí. Esa parte sí requiere un reglamento. Habla sobre, por ejemplo, plásticos certificados. ¿Ya? Lo que hace esta ley de plástico de un solo uso, es también evitar, si vamos a prohibir o regular algo, también tenemos que pensar bien en las alternativas que van a estar en el mercado y tenemos que regularlos bien para asegurar que un problema no va a ser regulado y genera otro problema. Por ¿ya? supuesto. Y la tercera parte era sobre la cantidad de botellas reutilizables en los comercios. ¿Qué porcentaje de la góndola? ¿Ya? Ese también requiere el reglamento. Entonces, una parte sí requiere el reglamento, otra parte no. Ahora, viene una carta en el diario de mañana, me parece que ya llegó, de la ministra Maísa Rojas, donde matiza este retraso, porque lo primero que aclara es que, y tú lo hiciste muy bien al principio, no es que la ley se retrasa, la ley ya está vigente desde el año 2023, me parece, desde febrero del 22. Y está vigente en un montón de aspectos, desde el 13 de febrero del 22. Prohibición de locales en el expendio de comida, entregar elementos desechables como cubiertos, revolvedores y bombillas. Además, los supermercados del país están obligados a ofrecer bebidas en botellas retornables y a recibir dichos envases. Ya están obligados a ofrecer. Sí, y además, un punto muy importante, también los contenedores de Plumavit. Ya. Están prohibidos desde febrero 2022. Ya está funcionando todo eso. Funcionando entre comillas, porque sí, ley es ley, pero lamentablemente hemos observado todavía bastante uso de estos materiales en el mercado. Ok, hay una parte de esta ley que ya está en funcionamiento, Sí, teórico correcto. si tú quieres, pero bueno, quiero saber de la teoría a la práctica. ¿Se ha visto algún efecto cuando tenemos Sí. La obligación de que los supermercados o los locales nos ofrezcan al menos bebidas o envases de agua o bebidas retornables? Sí. O los Plumavit, lo que fuere, ¿se ha notado? Sí, se ha notado. Y hemos visto, tanto en regiones como en Santiago, hemos visto varios cambios. Claramente falta, ¿ya? Ya. Falta bastante. Pero, por ejemplo, si uno va a los supermercados, claramente ahí se ve un gran cambio y se están ofreciendo y recibiendo botellas retornables, que es una parte esencial de esta ley, porque lo que hace esta ley es incentivar el cambio a reutilización. ¿Ya? Sí. Aquí no estamos solamente hablando de cambiar un material por otro. La ley quiere incentivar justamente la reutilización. Otras cosas que hemos visto, por ejemplo, en muchos deliveries, también están utilizando ya cajas, por ejemplo, de cartón, no de plástico, que también el reglamento, lo que va a entrar ahora en vigencia, va a regular una parte de eso, pero muchas empresas ya se han adelantado a ese cambio. Y me parece fantástico, porque ¿por qué vamos a estar esperando leyes cuando ya sabemos que hay otras soluciones en el mercado y podemos empujar eso? Y para nosotros, como fundación y coalición también Supera el Plástico, queremos justamente incentivar y ayudar a apoyar las empresas que sí están haciendo un cambio. ¿Esto tiene que ver solamente con el plástico de un solo uso? Porque cuando nosotros, que no estamos todo el día como ustedes sobre estos temas, decimos, bueno, pero lo del plástico hace un rato, por ejemplo, ya está funcionando en la entrega de bolsas plásticas. Se ha erradicado, no 100%, pero en buena parte, ¿no? La entrega de bolsas plásticas. Se ha disminuido notablemente. ¿Chile ha avanzado, al menos en la conciencia de lo que significa el uso indiscriminado del plástico? Sí, totalmente. Lo que cuando yo empecé con mi fundación en 2017, se estaba discutiendo ordenanzas por aquí y por allá de bolsas plásticas, y eso ya se convirtió en ley. Y claramente la bolsa plástica es solamente un ejemplo de un producto desechable que obviamente genera mucha contaminación, pero lo que hizo esa ley era abrir la puerta a una conciencia mayor, como bien dijiste, de, oye, pero si eliminamos la bolsa plástica, ¿qué pasa con todos los materiales y productos que metemos adentro de la bolsa? Y de ahí, por ejemplo, salió la ley REP, que también ley muy importante que fomenta el reciclaje y la recuperación. Entonces ya hemos visto mucha educación, mucha conciencia. Pero tenemos que ir un paso más allá, porque hemos visto a nivel global y también en Chile, la producción de plástico sigue aumentando. Entonces, estamos regulando ciertos elementos, pero la cantidad de plástico que se está poniendo en el mercado todavía está en aumento. Entonces, tenemos que tomar... Entonces, Marc, si es que esta ley, vamos a suponer que se promulga hoy completa, falta, sabemos, reglamento, pero vamos a hacer un escenario hipotético. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar si es que ya está funcionando? Porque tú dices, sigue produciéndose. ¿Va a cambiar el que los plásticos van a ser de reutilización?
Sí, por ejemplo, ya hemos visto ejemplos, por ejemplo, en Mall Plaza, un mall bastante grande, ya hay un patio de comida cero residuos. Allá hicieron el cambio a reutilizables. Entonces pueden ser cubiertos de un plástico más duradero o de metal, puede ser también platos de cerámica, tal como ya estamos acostumbrados a comer en otros restaurantes. Entonces esa solución no está tan difícil de implementar o entender para el consumidor, ¿cierto? Y en el tema de delivery y la comida para llevar, también hay materiales que ya existen en el mercado. Entonces ese cambio no lo veo tan difícil. Bueno, pero entonces tú dices, no ha cambiado la producción de plástico, entonces, ¿qué está pasando? Porque la producción de plástico no solamente para estos materiales. Aquí estamos hablando de un grupo de materiales que se va a regular. Ya, pero ¿ya hay ley para los otros plásticos? No. Por ejemplo, la ropa. Hoy en día 70% de nuestra ropa está hecho de fibra sintética, es plástico. También la producción va para allá. Tecnología, ahí también se ocupa mucho plástico. Ya, pero esa ropa se reutiliza con más, ¿o no? ¿Es más reutilizable una ropa que un vaso? No, porque hoy en día, ver en el mercado cuánta ropa rápida existe, que de verdad una polera de 2.000, 3.000 pesos, ¿cuánto dura? También casi desechable, la moda también se ha convertido en algo casi desechable. Entonces, cuando hablamos de plástico al 100%, un 48% en Chile va a envases y embalajes. Está regulado por la ley REP. ¿Ya? Ahora estamos hablando de la ley de plástico de un solo uso, que regula solamente materiales y plásticos de un solo uso en expendios de comida. La industria gastronómica es también una parte. Luego tenemos construcción, tenemos ropa, textiles. Entonces el plástico hoy en día está en toda parte. Y tú dices, en Chile, pese a estos cambios culturales, más conciencia, leyes como la ley REP para reciclaje, como esta ley del plástico de un solo uso que ya partió, pese a que tiene un pequeño retraso en una parte. Es decir, cambios hay, tú mismo lo has reconocido. Absolutamente. Pero seguimos produciendo lo mismo. Entonces la última línea pareciera ser que no ha importado tanto. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Está pasando muchas cosas. Obviamente siempre miramos a Europa porque allá la legislación es un poquito más estricta, pero a nivel global ya se está hablando de un tratado global de plásticos. De hecho, ya se está negociando hace 2 años y ahora en noviembre supuestamente va a ser la última reunión de la ONU para terminar con un texto que regula la contaminación por plástico a nivel global. Entonces, Chile, con la legislación actual que tenemos, está bastante preparado ya, adelantado, comparado con muchos otros países, para este tratado que viene. Entonces, a nivel global ya hemos visto ese tipo de conciencia y yo creo que Chile tiene una gran oportunidad de mostrarse como uno de los países más ambiciosos del mundo. Claro, no vamos a ser a lo mejor el país más avanzado del mundo, que no sé cuál será en esta materia, tú nos podrás decir, pero uno que sea un referente. ¿Cuál es el siguiente paso que debe aspirar Chile? ¿Qué cosas que nos afecten en nuestra vida diaria debiera pasar en 5 o 10 años más para estar orgullosos de haber hecho un segundo cambio? No, yo creo que primero tenemos que implementar esta ley. Tenemos 18 meses, tenemos que asegurar que la ley de plástico de un solo uso realmente se va a implementar, que no van a haber más acciones para cambiar su texto o porque 18 meses era para implementarlo, no para buscar formas de cambiar la ley. ¿Ya? Entonces esperamos que los próximos 18 meses se va a enfocar en esto. Y yo creo que el próximo paso es, por ejemplo, lo que está pasando con la ley REP. La ley REP en este momento está enfocada en 6 productos prioritarios, pero ya se están estudiando incluir más productos. Entonces, la experiencia que estamos teniendo en este momento con la implementación de la ley REP y las metas que se tienen que cumplir año tras año, espero que esa experiencia nos va a ayudar a incluir otros productos prioritarios, como por ejemplo textiles, y aplicar el mismo sistema. Pero al fin de toda esa historia hay consumo y un sobreconsumo de recursos. Y si no hacemos nada con este consumo, podemos cambiar los materiales, podemos hacer todo lo que queremos, pero si el consumo sigue aumentando, va a ser difícil solamente con leyes resolver ese problema. Pero ¿cómo se hace legislativamente? ¿Cómo lo hacen los países en los cuales debemos aspirar nosotros? Por eso yo creo que tenemos hartas expectativas de este Tratado Global de Plástico, porque va a regular el plástico a nivel global. Porque es cierto, Chile es un país que recibe mucho, importa, tenemos harta importación de productos. Entonces ahí no tenemos mucho control sobre lo que pasa en otros países. Entonces claramente esas acciones tienen que llegar a otros países, no solamente a Chile. Y yo creo que ahí Chile tiene un rol importante igual y una voz, porque Chile es parte de una coalición de alta ambición
que ya son más de 60 países empujando por un tratado global de plásticos ambiciosos. Y yo creo que por ahí va Tú el dices, tema. tiene que ver con el consumo, o sea, por la demanda muchas veces, ¿no es cierto? Que la gente... La ministra Maísa Roja, en esta carta que publica el diario Mañana, en respuesta al retraso de la implementación de la ley de plástico de un solo uso, plantea por qué se ha retrasado. Y dice que el reglamento establece un sistema de consulta pública, ¿no es cierto?, cuando se va a hacer un reglamento, y que este reglamento recibió 533 observaciones como referencia. Sí. Dice, el promedio es de 50 a 100. Es decir, aquí da la impresión, por lo que dice, demuestra el interés como el esfuerzo que requirió dar respuesta a los comentarios recibidos de la ciudadanía y de las empresas interesadas. ¿Tú ves ahí algo positivo en cuanto a que hay una ciudadanía o una población sensible al tema? Sí, me parece muy bueno que hay tanta participación en una consulta pública. Y es verdad, 500 observaciones es muchísimo. O sea, más entre 5 y 10 veces. Sí, pero este reglamento debería haber sido publicado en marzo del año pasado, 2023. Entonces, solo la publicación, no estoy hablando de todos los comentarios que han llegado. La publicación se atrasó con un año. Cuando al final se publicó para consulta pública, ahí llegaron los 500 comentarios. Entonces, hay también un atraso antes de que llegaron los 500 comentarios. Entonces, está bien. Obviamente espero que el Ministerio va a tomar en cuenta cada observación y lo van a estudiar para realmente ver si el reglamento es bueno o no. Pero antes de eso ya hubo un retraso de un año. Está bien. Marc Minevaux, director de Plastic Ocean Chile y miembro de la coalición Supera el Plástico. Muchas gracias por traer este tema, que es de tanto interés para todos y para este planeta sobre todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por venir. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.